Quiero saludar a todas las personas a quienes apreciamos de manera especial y por quienes hace un momento aquí en la congregación oramos. Oramos a Dios por todos nuestros suscriptores, por la gente que nos sigue a través de las redes sociales, porque ellos creen y pueden entender que hay una palabra que constantemente puede Dios entregarles a ustedes. Hoy quiero tocar un tema que personalmente me apasiona, lo titulo Renueva tus fuerzas. El tema de la fuerza, la gente compra vitamina, la gente hace ejercicio, la gente está muy atenta con el tema de las fuerzas físicas, pero vamos a hablar de diferentes fuerzas, entre ellas obviamente las fuerzas físicas y cómo se renuevan las fuerzas, porque intuyo que hoy me van a escuchar muchas personas cansadas, listas para decir: yo cuelgo los guantes, definitivamente yo no sirvo, yo no puedo continuar. Para ti es esta conferencia. Desde aquí de Bucaramanga, Colombia, Centro Cristiano FSP, con este aplauso y este grito de júbilo, les decimos: bienvenidos, disfruten la palabra que vamos a compartir. Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que confían en el Señor renuevan sus fuerzas. Pareciera que hay, o no pareciera, hay un segmento de seres humanos que no tienen la conexión con esa fuente que renueva las fuerzas. No confiar en Dios es tan fatal porque ahí no hay renovación de fuerzas. Y dice el profeta: volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Honestamente, disfrutando el honor de compartir con tantas personas en la ciudad, en la nación y en otras naciones, yo puedo decirlo que no es común encontrar trabajo en las familias, trabajos en las familias con el cual se construye intencionalmente la confianza. Si hay algo que debilita las fuerzas, es no confiar. Conozco cantidad de personas que desconfían del papá, de la mamá, del cónyuge, de todo el mundo, y han llegado a conclusiones como: no, es que hoy día no se puede confiar en nadie. Imagínense. Y a esas personas les cuesta trabajo, o nos ha costado trabajo a veces, aprender a confiar en Dios. Escuché a un amigo a quien he escuchado muchas veces y disfruto aprender de sus enseñanzas. Y él decía en su magistral conferencia sobre la paternidad, decía que para él fue muy difícil aprender a confiar en Dios, y nos explicaba por qué. Y él le dio muchas vueltas por qué él decía de labios que confiaba en Dios, pero él sabía que ni en Dios confiaba. Entonces él hizo un análisis y sanó su corazón y se dio cuenta que la razón por la que él no podía confiar en Dios era porque él nunca confió en su padre. Su padre lo abandonó, los traicionó terriblemente y eso marcó su vida. Y él dice que su pésima relación con su papá después le pasó factura en sus inicios de la relación con Dios. Pero que él pudo superar eso cuando aprendió a través de las escrituras y obviamente de la enseñanza que el Espíritu Santo fue entregándole, aprendió a confiar en Dios. Ahora, cuando nosotros desarrollamos la confianza en Dios, ¿qué obtenemos? De aquí comienza mi tema. Lo primero que obtenemos para renovar las fuerzas es que aprendemos a evitar las fatigas. Las fatigas. Dice, correrán. Solo imagínense que un atleta va en lo mejor de su carrera y se fatigó. Esa fatiga le hace
que tenga que pararse, detenerse. Le hace perder el ritmo. Entonces dicen, pero ya ella no es la misma mamá. Ya ese señor no es el mismo esposo. Antes era un buen gerente, era un amigo espectacular, pero de hace un tiempo para acá todo comenzó a cambiar. Hay una fatiga en la vida emocional, en la vida espiritual, que la persona no ha podido superar y que solo se supera con la confianza. Entonces, cuando aprendemos a confiar, allí las fuerzas se renuevan porque se evitan las fatigas. Lo segundo que se busca con confiar es superar el cansancio. Dice, caminarán y no se cansarán. El cansancio es algo más extremo que la fatiga, porque el cansancio puede hacer literalmente que la persona tenga que ser retirada de lo que está haciendo, porque ya no dio más. Cuando uno observa a los deportistas de alto rendimiento, aunque ellos se entrenan para eso, a veces exigen sus cuerpos hasta el cansancio, que hasta tienen contracciones, se les estiran, les da calambres porque ya el cuerpo reacciona así por el cansancio. Y uno encuentra esposos, personas que dicen, no, pastor, ya, o sea, están cansados, fulminados. Pero el profeta dice, si desarrollamos la habilidad de confiar en Dios, la confianza en Dios es un antídoto eficaz contra la fatiga para que no nos detenga en la carrera. El apóstol Pablo dice, he acabado la carrera. La vida de fe es una carrera, pero si no se solucionan las fatigas, van a haber muchos pares, muchos stand-by, muchos baches, porque hay una fatiga. El cansancio, que es casi un estado de fulminación, también se puede superar con la confianza. Ahora, es importante aprender que creer, diga conmigo creer renueva las fuerzas. Claro que sí. Mira cómo dice Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta Jesús a esta persona, ¿crees esto? Este capítulo de Juan está narrando el momento cuando muere Lázaro. Ante la muerte de Lázaro, una de las hermanas está un poquito fatigada, pero sobre todo una está cansada. Y en su cansancio viene y le grita de frente al Señor y dice, qué poco amigo eres. Pena debería darte llamarte amigo de nosotros aquí en Betania. Si te mandamos llamar y no viniste, mi hermano se murió. Está hablando como una persona cansada. Y Jesús no le dijo, no, es que el barco salió tarde, había un paro en la carretera, no pudimos pasar. En fin, no, Jesús no comenzó con disculpas. Jesús quiere que esta persona renueve sus fuerzas. Y para que renueve sus fuerzas, le invita a creer. Porque creer renueva las fuerzas. ¿Por qué el Espíritu Santo dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Porque es cuando nos congregamos donde tenemos una de las grandes posibilidades de aprender a creer. Cuando desarrollamos nuestra vida en la educación cristiana, conectados con la palabra, allí se nutre nuestro creer, se alimenta nuestro creer. Jesús le habló y le dijo, mira, yo les he enseñado a ustedes que el que cree en mí, aunque se muera, estará vivo. Y le enfatiza y le dice, ¿crees esto? O sea, ¿por qué te preocupas por esa situación que estás viviendo? Si Jesús dijo, los afanes no cambian las cosas, pero el creer sí cambia los escenarios. Y el Señor nos dice hoy, ¿crees esto? Y tú que nos estás viendo, Dios te pregunta hoy, ¿crees esto? ¿Crees que puedo cambiar tu familia?
¿Crees que puedo cambiar el escenario terrible en el que estás viviendo? ¿O has llegado a la conclusión que lo que estás viviendo es tan terrible que ni Dios es capaz de hacer algo? Pero todo comienza con una semillita que se llama creer. Y cada palabra y cada buena relación en el reino nos ayuda y nos enseña a consolidar nuestro creer. Mira cómo dice, vamos al cuarto principio. Ya hablamos de creer renueva nuestras fuerzas. Cada vez que conectamos con el creer, renovamos nuestras fuerzas. Lo cuarto que quiero enseñar es mejor confiar en el Señor. ¿A qué me refiero? El profeta, cuando leímos, el profeta Isaías dice, pero los que confían en el Señor, dice que tendrán algo, renovarán sus fuerzas. Hay muchos en quienes podamos confiar. Mira cómo lo plantea el salmista en el Salmo 118, versículo 8 y 9. Es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. Versículo 9. Es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. Pero hay mucha gente que su mayor confianza está en las personas. Y de cierta manera no es malo confiar en las personas. Lo incorrecto es pasar a confiar más en las personas que en Dios. Lo ideal, lo que trae renovación de fuerzas, es radicar nuestra confianza en Dios. Porque el Espíritu Santo dice, es mejor. Claro que es mejor. Es mejor confiar en Dios que confiar en los mortales, que confiar en las personas. Yo sé que ustedes han escuchado en alguna ocasión expresiones como estas. No, yo no pensé que esa persona me fuera a hacer eso. No, a mí eso me dolió. Mire, a mí eso me acabó la vida, dice la gente. Esa expresión está diciendo que esa persona puso demasiada confianza en esa otra persona. Entre más grande sea la confianza, más grande es la decepción. Más impactante es la decepción. Y eso trae cansancio. Esas decepciones, porque hay tantísima gente cansada y tantísima gente fatigada. Una de las razones es confiar tanto en la gente y un ápice así chiquito de confianza en Dios. Por ahí en Semana Santa, o en la novena de aguinaldos de diciembre, o en el cabo de año de la tía. De resto no hay manifestaciones de confianza en Dios. Porque una persona no asiste a ciertas cosas porque los compromisos no le permiten. Pues tiene más confianza en que hacer eso sí le da, pero vincularse a este proyecto en el reino no le da. Todo eso deja ver los niveles de confianza que tenemos en Dios o que no tenemos en Dios. Y lo quinto de este tema, renueva tus fuerzas, es que estamos llamados a volar como las águilas. Siempre me apasionó el tema de las águilas y recuerdo varias características de ellas. Por ejemplo, los estudiosos de esta especie de animales dicen que las águilas escogen una pareja para toda la vida. Solo tienen una pareja. Otra, que las águilas son expertas en acomodar el nido para empollar los huevos, pero cuando nacen los polluelos y tienen que enseñarles a volar, si los polluelos no quieren subirse para ser llevados a volar, las águilas comienzan a quitar lo acolchado del nido para que aparezcan las espinas que ellas pusieron abajo. Ponen ramas con espinas
Y si los polluelitos no quieren subirse para la mamá águila llevarlos a aprender a volar, comienzan a aparecer las espinas hasta que no les queda otra alternativa más que subirse. Ellas enseñan. Las águilas son una cultura de animal espectacular. Pero el profeta dice, compara que las personas que confían en Dios podrán volar como las águilas. Otra característica que me asombra de las águilas es que el águila puede volar mirando de frente al sol y no le afecta. Otra, las águilas tienen unos sensores, por decirlo así, que perciben por los vientos cuando vienen tormentas. Y antes que las tormentas lleguen y puedan mojarle sus alas, que llegarían a pesar arrobas mojadas, entonces como ellas perciben las tormentas, se remontan. De tal manera que cuando hay rayos y centellas y truenos y tormenta, ellas están arriba de esas tormentas, volando. A eso se refiere el profeta, que las águilas son las que superan las tormentas. O sea, uno mira a un águila, su altura, su proyección para volar. El águila es capaz de ver a 8 kilómetros un ratón y le apunta con su mirada y se lanza y no falla. Tiene muchas virtudes. Imagínate que el salmista, el profeta dijera: los que confían en Dios volarán como una paloma. Una paloma, hermano, cualquier gatico la agarra ahí, ¿verdad? Pero vaya a ver si un gatico se come un águila de esas. Las águilas ponen sus nidos en las alturas, o sea, a ella le gusta el frío máximo. Son espectaculares. Con ese animal que es espectacular, el profeta nos compara. Esto quiere decir que ustedes y yo, Dios nos llama a volar como las águilas. Por ejemplo, todos recordamos que Pedro, el discípulo del Señor, lo negó. Lo negó 3 veces. Luego cantó el gallo, y cuando cantó el gallo, peor, Pedro se puso mal. Cuando Jesús resucita, pregunta por Pedro, y viene el comisionamiento del Señor. Y yo veo que después que Pedro lloró y se arrepintió, y cuando vino el Espíritu Santo sobre Pedro, Pedro tuvo una plenitud de confianza en Dios, que yo lo veo a Pedro volando como las águilas en el siguiente aspecto. Este pasaje de las Escrituras nos muestra cómo Pedro, en su eficacia ministerial, en su confianza en Dios, podía volar como las águilas. Porque antes Pedro era un pescador, era un hombre del vulgo. De hecho, los estudiosos de la oratoria dicen que el discurso de Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles es un discurso con demasiados componentes de oratoria de la más excelente, al punto que decían: ¿y cómo un hombre del vulgo como este pescador puede hablar de semejante manera? Es que estaba volando como las águilas. Pero eso no fue todo. En Hechos capítulo 5, 14 al 16, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto, dice, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar, ¿quién? Dígalo más fuerte. Pedro. Antes era una pequeña gallineta por allá. Tenía miedo, negó a Jesús, era una gallina culeca, como decía en mi finca, ¿verdad? En la finca de mis papás. Pero ahora está el tipo como un águila, dice, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y mire qué pasaba. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Esos enfermos y esos atormentados de espíritus inmundos eran personas
cansadas y fatigadas. Estaban noqueados. Unos por enfermedades. No, pastor, ya el médico dijo que no se puede hacer nada. Y eso cansa, eso fatiga, eso noquea. Y otros atormentados por demonios, diferentes tipos de demonios. Pero aquí había uno que había aprendido a volar como las águilas. Porque eran tantos los enfermos que Pedro le dijo a su gente de protocolo: hagamos una cosa, mira, como el sol está alumbrando hacia acá, yo voy a pasar por aquí, póngame toda esa gente acostada ahí, yo voy a pasar rápido caminando, y la sombra que caiga, hermano, dice, y todos eran sanados. Estaba volando Pedro eso es volar como las águilas. ¿Cuántos hogares en nuestras familias no hubo esposos fieles, esposas fieles? Y que ahora podamos ser fieles, eso es volar como las águilas. ¿Cuántas familias fueron deficientes en la formación de los hijos? No, ni turpiales acaban, hermano. Pero cuando les enseñamos la fe, ahora como padres somos como águilas. Yo no he visto ni por accidente, no, pastor, un águila dejó en adopción su aguilucho y lo adoptaron por allá en la granja tal y allá se la pasa con los pollos. No, jamás. Las águilas le transmiten ese ADN a sus generaciones y ahí siguen. Es un animal en vía de extinción, pero qué virtudes los que tiene. Y el Espíritu Santo dice: si ustedes confían en mí, si ustedes desatan esa confianza, aquí no hay que confiar que el pastor cuando visita mi casa, quizá yo nunca vaya a la casa de alguno de ustedes. Bueno, porque no me han invitado y que voy a ir a ser verdad. Pero esa no es la clave. La cuestión es que si te conectas y tu vida comienza a crecer en confianza en Dios. Puede ser que el pastor no haya venido a mi casa, pero yo creo esa palabra que Dios me dio a través del pastor. Puede ser que mi líder no me llame todos los días, no será necesario, pero es que me dio una palabra y yo me conecté con esa palabra y esa palabra generó algo en mí. ¿Qué cosa? Que aprendiste a volar como las águilas. Y cuando aprendes a volar como las águilas, cualquier paloma, cualquier animalejo que sea por ahí, será una pequeña imitación. Águila es águila, hermano. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Y Él, como nadie más, está trabajando para enseñarnos a conectar con Dios y a confiar en Él. Pastor Jesús Díaz, ¿cómo hago para renovar mis fuerzas? Todos los días, en ayunas, por 7,000 o 40,000 mañanas, conéctate con Dios y confía en Él. Y cuando te conectas con Dios y confías en Él, tus fuerzas se renuevan. Y la fatiga no será un acontecimiento constante en tu vida. Y el cansancio, hace años que ni me canso, porque desarrollas constancia. ¿Estamos de acuerdo? No hay cardiólogos para pajaritos. No hay una clínica que diga cardiología pajarital. No hay. Y dice, y todos ellos confían en Dios porque Él los alimenta todos los días. ¿Te imaginas cuántas toneladas de alimentos se necesitarían para alimentar a todas las aves del mundo? Y Dios las alimenta a todas. Y Jesús dijo, ¿cuánto más? Dios lo va a alimentar a ustedes. Confíen en Dios. Hoy renovamos nuestras fuerzas al confiar en el Señor, al confiar en la palabra de Él. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Yo le creo a Dios y le he pedido al Señor que con esta palabra tu confianza crezca, porque al crecer tu confianza, tus fuerzas son renovadas. Esas fuerzas como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como empresario, como líder, como persona que formas parte activa del cuerpo de Cristo, esas fuerzas hoy se renuevan en el nombre de Jesús. No hay enfermedad que te detenga.
No hay diagnóstico que pueda ser obstáculo que no se supere. Con la ayuda de Dios avanzaremos. ¿Cuántos dicen amén? Y prepárate, porque mañana pasado volarás como un águila, como Pedro, al punto que solo con tu sombra, solo con un consejo a través del teléfono, una oración, una intercesión a través de un teléfono, un mensaje, será tan contundente que algo pasará. Porque ya no eres normalito, eres un águila de Dios. ¿Lo crees? Señor, te doy gracias por toda la gente que nos ve a través de la televisión y a través de las redes sociales. Espíritu Santo, que esta palabra llegue a cada uno de ellos. Reprendo el cansancio del suicidio. Reprendo la fatiga de la hechicería, la brujería, la obra de las tinieblas. Reprendo en el nombre de Jesús la fatiga que produce la deuda, el fracaso, la derrota, la traición, la infidelidad. Ordeno que te levantes en el nombre de Jesucristo y que renueves tus fuerzas. Demonio, Satanás, que has querido dañar esas vidas, yo te reprendo en el nombre de Jesús y establezco que el gobierno de Dios por la palabra ahora renueva las fuerzas en cada uno de mis amigos y amigas en todo el continente y en todo lugar a donde llegue esta señal, Padre. Los bendigo y declaro sobre ellos que Dios los hará 1000 veces más de lo que ahora son. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Con este aplauso nos despedimos de ustedes.